Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, mundo. ¿Qué tal? Soy su amigo Víctor Duroc en su programa preferido, Duroc y a la cabeza. Y el día de hoy tenemos un programa muy interesante que no se pueden perder. Tenemos de invitado a un gran amigo, a una gran persona, realmente un gran ser humano. Con ustedes, Íñigo Cantú. Íñigo. Hola Víctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de Bienvenido, verte. muchas gracias por estar aquí, de verdad, esta es tu casa. Y bueno, queridos, déjenme preguntarles, estás en la pantalla, déjenme decirles que este personaje nos va a hablar de un tema muy interesante, que son las constelaciones familiares. Primero nos va a decir más o menos qué despeinado estoy, pero me veo muy guapo, ¿no? Entonces nos va a hablar de las constelaciones familiares. Más o menos nos va a explicar para los que no tengan idea de cómo va el tema, pero después vamos a dar un salto muy interesante porque vamos a empezar con las constelaciones familiares, bueno, con humanos y bueno, ya no hablo más porque se nos ve el programa de volada. Entonces, Íñigo, empieza, estás en tu casa. Gracias, Víctor. Pues mira, te platico rápidamente. Las constelaciones son una herramienta terapéutica inventada por un alemán de nombre Bert Hellinger. Él se dio cuenta que había muchas cosas que se repetían en generación tras generación. Acá, ahí me escuchas perfecto. Se repetían de generación en generación y empezó a darse cuenta que cuando una de las personas ordenaba ciertos patrones de su vida relacionados con esta herencia energética, mejoraban otros aspectos pues de su propio andar en esta tierra. Y entonces se dio cuenta que lo único que había que hacer era hacer una especie de obra de teatro. Ponía a la persona que trabajaba con la constelación y le ponía a alguien que representaba a su papá o a su mamá o a su antecesor o a la novia o al novio o al hijo muerto o al hermano muerto o al tío o al victimario o a la víctima. Okay. Y se fue dando cuenta que ciertas cosas que sucedían en esa especie de obra de teatro generaban mucha información. ¿Qué quiere decir esto? Oye, ¿cómo te paras? ¿Qué sientes? ¿Te da un dolor? ¿Te da un...? No sé. Todo es información. Todo empieza a generar. Quien sabe verlo, le empieza a dar estas herramientas para decir, oye, vamos a buscarle acá. Y así empiezan las constelaciones, como esta herramienta. Y entonces, oye, ya nos dimos cuenta que lo que tienes es una lealtad, que resulta que estás repitiendo un patrón porque crees energéticamente que se la debes a alguien. O no estás siguiendo los órdenes del amor. Estos sistemas, decía Hellinger, son 3 órdenes del amor: pertenencia, reciprocidad, y jerarquía. Entonces tienes que estar en tu sistema familiar bien organizado en esa parte, o sea, tener el lugar que te corresponde. Si llegaste antes, tienes cierta chamba y ciertos privilegios. Si llegaste después, tienes cierta chamba y ciertos privilegios. Y no puedes dar más de lo que recibes, ni debes de recibir más de lo que das. Salvo en algunas excepciones, grandes chicos, padres, hijos, etcétera, etcétera. Ahorita les explico. Okay. Así está, básicamente. Eso es constelaciones familiares en 2 minutos. Es mucho más profundo, pero sí, es sí. un poco de lo que se trata, correcto. Okay. Ahora, lo interesante, queridos cibervidentes, es que, bueno, una cosa es lo que nos acaba de explicar Íñigo, y bueno, que es con personas, pero lo más interesante de este tema es que ahora va a platicarnos sobre las constelaciones familiares, pero con caballos, que son unos animales mucho más sensibles y pues que reaccionan más. Vamos con eso, Íñigo. Claro que sí, Víctor. Pues mira, te platico un poquito del contexto. Yo he tenido relación con los caballos prácticamente desde que nací, ¿no? Yo casi que aprendí a caminar e inmediatamente después me subí a un caballo. Wow. Y entonces, de manera natural y casi que sin querer, pues los caballos me fueron llevando, me fueron instruyendo, me hacían que me diera miedo, ¿no? Porque así como hoy me puedo subir a cualquier caballo y puedo saltar un obstáculo, puedo hacerlo bailar, puedo lo que tú quieras, pues hubo un momento en el que el solo respirar fuerte o profundo de un caballo me hacía temblar de terror. Claro. Sin embargo, también, cuando más necesitaba contención,
por la vida que vivo y que viví en una granja allá por Tepoztlán, en el Estado de México, pues tenía un caballo que, pues igual que mi perro, ¿no? Así como tenía un perro que me acompañaba. Tú tenías un caballo. Yo tenía un caballo que me llevaba y además que parecía que me empezaba a leer, que me empezaba a reflejar cosas. Yo allá con mi inocencia y todo, nomás decía, mira qué cosa, ya sabes, el típico, todos conocemos al caballo de Pedro Infante y al Prieto Sabache. A Furia y al Llanero Solitario. Solitario. El Llanero Solitario, ¿no? Y fíjate, pero son pequeñas notas de mucha sabiduría, porque no es casualidad que la foto más importante de Napoleón sea sobre un caballo. No es casualidad que nuestro héroe nacional, que se llama Pedro Infante, ¿no?, esté relacionado con Campsia, que es su caballo, ¿no? Todos casi conocemos. No, y las estatuas de los grandes héroes y todos en caballos. Exacto, no con el perro. El perro siempre ha sido el mejor amigo del hombre, pero no es el que aparece con el hombre. Claro. ¿No? Bueno, la vida me lleva a empezar a... Yo soy abogado de profesión y jinete de pasión. Y entonces, pues la vida me lleva a esos dos caminos y resulta, y esto te va a sonar un poco, pues, a choro, pero no es así. Resulta que en la historia, los jueces, los abogados, primero eran chamanes, primero eran brujos, primero eran sacerdotes y luego resolvían la bronca. Cierto. ¿No? Sí. Y entonces, pues yo no me quiero palmear la espalda, pero me hace mucho sentido. Soy abogado de profesión y espiritualmente estoy conectado con este animal bellísimo. Tomo una serie de cursos, ¿no? Se me enfrenta en la vida todo lo holístico. Yo me vuelvo una persona muy espiritual, creo mucho en las energías, me han cambiado la vida. Y luego se presenta a mí de manera muy fácil unos cursos para aprender a constelar. Yo empiezo a aprender a constelar, empiezo a ver cómo funciona esto y empiezo a constelar gente, ¿no? Primero Friends and Family, ya sabes, luego gente un poquito más arriesgada que no me conocía y se va a este tema. Micrófono. Perdóname, gracias. Y total, yo empiezo a trabajar en esto y me doy cuenta de unas cosas espectaculares. Misma chamba, lo que les acabo de platicar de las constelaciones, solo que aquí, en vez de hacer una representación teatral y ponerte a tu papá, solo trabajan quien constela y los caballos, ¿no? Y entonces no se los formo, los tengo libres en un corral y empezamos a platicar. Te recuerdo, Víctor, que los animales son animales de manada y de presa. Y entonces son muy sensibles. Lo primero que son muy sensibles están a más de 6 metros de distancia a la redonda, ¿no?, que es casi el doble del lugar en el que estamos. Sienten el latido de tu corazón, pero no solo el tuyo, el de todos los miembros de la manada. Y entonces, de todos los caballos. De todos los caballos. Y entonces yo puedo estar pastando sin verte, sintiendo cómo vibra tu corazón. Sí. Y en el momento en que tu corazón cambia de vibración, es porque algo pasó, ¿no? Y entonces empiezo a tomar acción, ¿no? Claro. Oye, allá vieron un león a 6 metros de mí, bueno, no, a un animal, a un cazador, vámonos todos. Bueno, eso es científicamente, digamos. Yo te diría, eso es lo que pasa en la vibración inmediata. Pero luego el caballo energéticamente recibe muchísima información. Y aquí sí se van a separar los escépticos de los que tienen esta fe, ¿no? Porque científicamente yo te podría decir, se queda ahí. Lo que hace el caballo es recibe la diferencia en tu frecuencia cardíaca y reacciona al respecto, ¿no? Ahora, energéticamente hay un camino mucho más profundo, porque resulta que tú sí cambias de frecuencia cardíaca, pero el caballo también siente, ¿no? En tu ADN hay información que ni los científicos saben qué traen, ¿no? Te platicaba fuera del aire, le dicen chunk a toda esta parte del ADN, que yo creo que es la parte energética. Poco a poco hemos descubierto temas espirituales y energéticos que nos llevan allá. ¿Qué hace el caballo? Yo hago la misma chamba. Yo te digo, oye, ¿qué pasa en esta parte de tu sistema familiar? Que esto que está atorado, y yo te empiezo a hacer preguntas, como si fuera terapeuta, no lo soy, y empezamos a dibujar un mapa. Pero he visto, Víctor, cómo un caballo viene y le pega en la panza o le toma con la nariz del caballo en el vientre a una señora que trae un problema y que luego me dice, no lo vas a creer, pero resulta que me descubrieron quistes, resulta que yo traía un tema no tan grave, pero tal cual, ¿no?
O sea que te descubre temas físicos y emocionales. Claro, puedes, Wow. o sea, a ver, todo lo que traes es energético. O sea, mucha gente dice, es que ¿cómo le echas la culpa a alguien de enfermarse? No es que te eche la culpa, nos queremos enfermar. Energéticamente nos vamos atorando. El caballo siente esos atores. No te puedes desahogar todos, pero traemos muchos atores. Entonces, oye, empiezo a platicar, ¿no? A mí me llega gente de, es que no tengo novia, es que no tengo novio, es que no me fluye la lana, es que, bueno, vamos a ver, ¿no? Y yo me doy cuenta a veces, y no te puedo decir, porque no es que yo te haga la chamba, ¿no? Lo que tengo que hacer es, oye, ¿y cómo es tu relación con tu papá? ¿Y cómo es tu relación con tu mamá? Y entonces el constelante, o sea, la persona que está constelando, empieza a desahogarse de algunos temas. Los caballos empiezan a hacer. Hace poquito me pasó una cosa espectacular. Estaba constelando una chava, nunca se había sentado nadie, o sea, como les dan miedo porque los caballos tienen herraduras, etcétera. Sí. Casi nunca se me sientan en el piso. Esta chava, estábamos platicando de unos temas, a mí me empecé a batir que había un tema de lealtades hacia atrás. Se sienta en el corral, era una reja. Los caballos estaban del otro lado del corral. Se sienta, al segundo, al minuto, viene un caballo, empieza a pastar a un ladito de ella, y luego otro a otro ladito de ella, y otro. Y entonces era una clara escalera. Para mí el mensaje era, tenemos que reparar con las lealtades. O sea, esta bronca que me está diciendo esta chava tiene que ver con las lealtades. Okay. ¿No? Me ibas a preguntar. No, es que eso está maravilloso. Pero entonces, o sea, la sensibilidad del caballo, entonces, igual es hasta más asertiva, pudiera ser, ¿no? Claro, porque además mucho de lo que pasa en las otras constelaciones, las primeras que te decía, es que cuando yo hago la reparación, le tengo que decir, imagínate un violador, ¿no? Ajá. Un violador se convierte en parte de tu sistema familiar. Y le tengo que decir, pues gracias. Pero aunque parezca que no, decirle gracias al fulanito que está enfrente de ti, que además ojalá no sea alguien de tu familia, ojalá no sea tu galán o galana, ¿no? Y que le digas gracias porque cometiste una atrocidad conmigo, ¿no? O no se sienten cómodos las personas, mujeres y hombres, que debo decir, las mujeres constelan mucho más que los hombres. O sea, las mujeres están mucho más conectadas, 100%. Son más sensibles. Son más sensibles y más inteligentes. O sea, de los 400 constelaciones que he hecho, no llego ni a 40 hombres. O sea, para que me entiendas. Bueno, pero luego porque no quieren ir, ¿no? También. Porque no estamos Porque no conectados con la creen. sensibilidad. Y claro, no están conectados con eso. Y no creen, eso también es cierto. Total, me ha tocado, o sea, así como te digo que vi eso, he visto una chava me vino a ver porque no se va bien con su hijo, bueno, una señora. Uh-huh. Para mí el campo no se movió. Fue una cosa muy simpática porque no se movía el campo. Y yo me quedé muy atorado, ¿no? Yo tengo que soltar el resultado y lo que sea que sea. Pero esa vez me dio un poco de lástima. A la semana me habla la señora para decirme, mi hijo me acaba de invitar de viaje, solo él y yo. Wow. Y para mí no se había movido nada, ¿eh? Ajá. Y se supone que yo soy el que lo ha hecho muchas veces. O sea, así de mágico es, ¿no? Sí. Caballos que son súper dóciles, o sea, que mis hijos... Cambian. Que a uno de mis constelantes lo quiso morder. Representaba a su mamá. No, hay una mordida de caballo, uy. ¿No? Y parte de mi chamba es eso, yo dibujo el mapa y te cuido del caballo. Pero tú tienes que andar el mapa. O sea, una vez que ya nos dimos cuenta que aquí está la bronca, te toca andarla, te toca ir a terapia, te toca hacerla consciente, te toca meditar. O sea, ahí vas a descubrir realmente de qué pasa, ¿no? De dónde viene el tema. Platicas, por ejemplo, bueno, no, es que yo tengo este tipo de relación y esto no me gusta, y el caballo reacciona, el caballo te avisa. Claro. El caballo te pone tus topes. Te pone tus y topes. ahí es donde tienes que poner atención. Claro, o te va diciendo, es por aquí. O sea, porque yo lo que les digo es lo que a ti te llame la atención. Porque de pronto el campo es el caballo, pero resulta que al caballo se le para una mariposa en el lomo. Para mí puede ser nada. Y ahí es cuando mucha gente me dice, oye, pero entonces ya no tiene que ver con el caballo, tiene que ver con la circunstancia. Tal vez. Yo creo que no hay casualidades, ¿no? Y entonces ya abriste el campo, ya la energía cambió, ya estás organizado y armonizado con ese sistema. Ya todos, o sea, sí parece que lo que pasa es que los sistemas se personifican en los caballos. Claro. Y entonces te trajiste la energía, ¿no? Mucha gente dice que te traes al muerto. No te traes al muerto, te traes a la energía del trascendido, ¿no? O sea, y sí, oye, necesitamos reconocer que abortaste. ¿Es duro? Claro que es duro, pero necesitamos reconocer ese ser humano y no te vamos a juzgar. Sí, no. Solo te voy a decir, hay que reconocerlo. Y el caballo te dice,
¿no? Me siento incómodo. O se echan. Y cuando reconoces todo este rollo, ahí es donde empiezan a cambiar las constelaciones familiares. Claro. Para con tus hijos, tus nietos, Claro, porque etcétera. ordena. Ya de atrás ya no, pero para adelante sí se puede. No, reparas para atrás para que También para reparas adelante para no atrás. pase. O sea, Ok, ok. tú lo que haces es, oye, resulta que yo tengo una pésima relación con mis hijos, ¿no? Y tenía una pésima relación con mis papás. Sí. Oye, papá, oye, abuelo, oye, abuela, dame tu bendición. Sí, para como los hacerlo casos que se van distinto. repite. Uno que se divorcia, el otro se divorcia, el otro y así, ¿no? Oye, ¿qué diferencia hay, por ejemplo, en estas constelaciones cuando estás cerca del caballo o el caballo se acerca a ti y cuando estás arriba del caballo? Completamente diferente. En ambos casos hay un rebote energético, pero cuando estás arriba el caballo confía en ti. El caballo se deja guiar, ¿no? Cuando estás abajo eres parte de la manada, Ok. ¿ok? Y entonces todos nos cuidamos, todos nos rebotamos, pero a nivel iguales. Cuando estás montado, tú mandas. O él manda. O sea, O él los manda. caballos empiezan. Lo primero que hace un caballo montado O es. sea, sentirte si tú ¿sabes o tienes no sabes el... montar? Ok, sentirte si tú tienes no el poder, sino el liderazgo, por decir algo, Exacto. Entonces, confío en ti, vamos a donde digas. No confío en ti, te bajas. ¿no? O sea que si no sabes andar a caballo ni te subas. Pues, a ver, muchos de tus televidentes dirán, oye, ¿y el caballito de la marquesa? ¿Y el caballito de...? Bueno, pero pues ya están más amaestrados que... Casi que te diría están rotos. O sea, Exacto, no, exacto. Están, no quiero decirlo así, no creo que todos, pero sí creo que están un poquito traumaditos, están chambeando. No, y además maltratados, seguramente, Sí. ¿no? La mayoría, no debo decir que todos, porque sobre todo en la marquesa los tratan bastante bien, pero es otra dinámica, ¿no? O Ok. sea, no es que tú te pares junto a un caballo y empieces a constelar. Hay que hacer chambita, hay que hacer meditación, hay que poner una conciencia, hay que... O sea, Oye, pues muy, muy interesante. Y además lo importante de estar conectado con la tierra, ¿no? Con la naturaleza. O sea, sí. con los animales completamente, ¿no? Eso es una belleza. Oye, ¿das sesiones? doy sesiones en México y en Valle de Bravo. Uy, Valle de Bravo, qué maravilla. Vamos todos a Valle de Bravo. Sí, es un lugar Sí, sí, sí. mágico. Yo te diría, es mi lugar favorito. Sí, doy sesiones aquí en la Ciudad de México, en San Mateo Tlaltenango, arribita de Santa Fe, en un hípico que además los que quieran montar ahí dan clases también para montar. Ajá. Y en Eso, Valle de Bravo, eso, en un eso. pueblo que se llama Amanalco de Becerra, Amanalco. o San Bartolo Amanalco, perdóname. Redes sociales te doy nada más para... Por favor, ¿sabes por qué? favor. Que se comuniquen contigo y les damos algún beneficio a los que sean a través tuyo. Bueno, mira, da tus redes sociales y se comunican contigo directamente, ya sea en YouTube. ¿Cuáles son primero? Ok, es Instagram, es Espíritu y Caballos. Ajá. Y en Instagram, y perdóname, y en YouTube igual, Espíritu y Caballos. Espíritu y Caballos. Y bueno, también si gustan, entren a mi canal de Víctor Duroc en YouTube, pónganme un mensaje y pues, mencionan acá y acá con nuestro queridísimo Íñigo, que estuvieron en el programa de Duroc y a la cabeza les van a dar un 200% más caro. Entonces ustedes hablen. No, se les va un descuento. Les damos un descuento, ¿te parece 30%? Maravilloso, qué mejor, un 30%, o sea, por favor, bueno, les va a salir mucho más barato que el Super Bowl. Vean ese programa alternativamente con el Super Bowl. Y entonces, ¿estas sesiones las das por cita o tienen...? Sí, necesariamente. Son casi 2 horas y es individual, entonces sí necesitamos ponernos de acuerdo, ver a qué hora, ver cómo. El tráfico a Santa Fe siempre es Claro. una Oye, lucha. ¿y en grupo también haces? Fíjate que Pero es más difícil, es ¿no? más Yo creo. difícil. Sí las he hecho, es mucho más complicado Sí, porque no, tenemos no. que trabajar más o menos lo mismo. O sea, tenemos que ecualizar Sí, no, oye, entonces la no. lana, la novia, ¿no? Que todos tengamos más o menos la misma chamba. No, mejor individual, o Individual. sea, que vayas individual, así como cuando van a echarse su ayahuasca y todo esto. Así mero. Exacto, tal Entonces, cual. Bueno, pero síguenos platicando de este Bueno. rollo, porque debes de tener un montón de No, anécdotas. hombre, anécdotas padrísimas, te digo, muy, muy buenas. En este tema de los excluidos que te decía, tuve una sesión en la que estaba platicando con una... Excluidos. Es que esto de la pertenencia parece mentira, claro, pero por ahí va. mucha gente no sabe que tiene un hermano que no nació o cosas así. Cierto. Y eso te pone en un lugar energéticamente distinto, porque crees que eres el hermano grande y eres el hermano chico. Y no lo sabías. Y no lo sabías. Pero eso es suficiente para que, oye, ya lo hice consciente, soy el hermano chico, eso me da otros privilegios y otras chambas. Ajá. Y entonces tu sistema familiar se ordena.
¿no? Es una cosa mágica. O sea, Mágica. para los escépticos No, está y cañón. más cuando tienes familias de esas muy cerradas, ¿no? O sea, que no platican, que no hablan, que son así como que muy herméticas, que no te enteras de muchas cosas, ¿no? Claro, a ver, nuestras mamás nunca se atreverían a decir que abortaron. Pues Hoy no, mucha claro. gente se atreve, pero... O los papás que fueron infieles, o las mamás que fueron infieles, ¿no? O sea, 100%, por ejemplo. Claro. Yo te voy a Y el decir... caballo llega, a ver, Claro. A ver, yo te voy a contar una anécdota. Yo constelé a una chava que tenía una enfermedad de la piel, dermatitis. Ajá. Y venía a constelar su dermatitis. Y Sí. parte que lo que encontramos era que su dermatitis era la vergüenza que le daba que su papá había tenido una segunda familia. Ok. Ella tenía perfectamente casada, feliz, no sé qué. Y yo le empiezo a buscar, pues porque el caballo me fue medio guiando, no sé qué. Y me doy cuenta en alguna de las preguntas que ella tuvo un novio con el que concibió un bebé y decidieron no tenerlo. Y dije, oye, es que tú también tuviste otra familia. O sea, tú tienes esta, que es tu familia, la que le enseñas a la gente. Pues ahí tienes otra familia. Y la tienes que reconocer. Yo creo que tu dermatitis va a cambiar. Es más, ahí nos pasó algo muy curioso. Yo dentro de los caballos que tengo un caballo blanco. Que ese día es un caballo que no se lleva bien con los demás caballos. Entonces lo tengo en un corral aislado. Aparte. Entonces estábamos trabajando en una parte y nos fuimos a otro, o sea, estábamos donde estaban todos los caballos y el caballo blanco estaba en otro corral. Y le digo, ¿sabes qué? Necesito que me des tu nombre en fuerte para decidir a quién te va a representar. Lo dice y a mí, con el rabillo del ojo, veo que el que más se mueve es el caballo El caballo blanco. blanco. Entonces le digo, a ver, acompáñame. Tú vas a ser aquel caballo que está encerrado allá, que no estamos acá, aquí. Vamos para allá. El caballo blanco se había echado en el lodo y entonces era el único de todos mis caballos que representaba la dermatitis. Claro. No, para mí fue, si tienes bronca, no, esa es una anécdota que, no, luego otra, igual, una chava que su papá tenía 2 hijos en otro matrimonio, pero que ya eran parte de su sistema. O sea, es que tienes que reconciliarte con esto. Y estábamos volteados para acá viendo no sé qué cosa. Yo de repente doy un paso para atrás porque ella iba a hacer una frase de reparación. Y cuando volteo, yo tengo 2 burritos. Y había 2 burritos atrás de ella. ¿Hace cuánto esperándola a que la vieran? Ajá. Entonces le digo, güey, aquí están tus hermanos. O sea, volteate para acá nomás y ve lo que hay aquí atrás. Es con ellos con los que hay que trabajar. Con los hermanos. Con los hermanos. O sea, nada más güey, aquí están, los reconozco. Oye, qué maravilla. No, y no. qué interesante realmente. Bueno, pues queridísimos, ya tienen los datos, no se pueden perder esta gran experiencia, que seguramente les va a servir mucho. Sí. Eso no lo puedo, no lo puedo dudar realmente, porque por lo que me estás diciendo es guau. Y bueno, a tener a los animales hay que tenerse una gran confianza, ¿no? Porque son muy sensibles, muy, muy, muy sensibles, y yo sí quiero ir a tomar clases de Tú ya estás de caballo. pecado, querido Víctor. Excelente. Bueno, queridos, algo más que decir porque ya nos queda nada de tiempo. No, nada más agradecerte muchísimo la oportunidad, que la gente crea, hagan espíritu, hagan naturaleza. Si no con los caballos, dense 1 minuto, 10 minutos de naturaleza todos los días, de veras les va a cambiar la vida. Y si es con animales, mucho mejor. Descálcense, pisen la tierra, ahora en un árbol, todo ese tipo de cosas, ¿no? Completamente. Y entonces, queridos cibervidentes, muchas gracias por estarnos viendo. Realmente, que tengan un año que estamos empezando febrero apenas. Y un año de lo mejor, que todo nos vaya bien. Muy buenos días, tardes, noches, mundo. Despídete, mi querido Íñigo. Mandemos saludos. ¡Pasión! Hasta luego. Chao. Gracias.